Era siempre la responsable. Mi mamá lo dijo de esa forma en la que algo suena como cumplido, pero cae como sentencia. Estaba parada en la cocina de la casa de mis padres en Durham, Carolina del Norte, sosteniendo una taza de té de manzanilla, con esa expresión que reserva para dar noticias con las que ella ya hizo las paces. Ese tipo de paz que necesita que alguien más pague el precio. La herencia de mi padre llevaba 6 semanas en proceso legal. El abogado, un hombre de voz suave llamado Bernard Akefer, que había manejado los asuntos de mi papá durante 11 años, acababa de explicarnos cómo se repartiría todo. Mi hermano Kwame recibió el penthouse en Charlotte, comprado en 2019, con un valor actual de 487,000 pesos. También obtuvo el portafolio de inversiones, 312,000 pesos en una cuenta de Vanguard que mi papá llevaba construyendo desde 1998. A mí me tocó Ashworth Supply Company, un negocio de 41 años, distribuidor de productos de limpieza industrial, con 12 empleados, operando desde un almacén en East Pettigrew Street, en Durham. Cuentas por cobrar, 94,000 pesos. Cuentas por pagar, 118,000 pesos. Balance neto, negativo 24,000 pesos. Y una caja marrón de archivo, sellada con cinta que ya estaba amarillenta en las orillas, con una etiqueta escrita por mi padre, Nadia, documentos. Tu papá siempre dijo que tú sabrías qué hacer con esto, me dijo Bernard Akefer en voz baja, mientras Kwame le tomaba foto a sus papeles de herencia para mandárselos a su novia. Miré la caja. La levanté. No pesaba casi nada. El almacén en East Pettigrew Street olía a cítricos industriales y cartón viejo. Ese es el olor de Ashworth Supply Company, 37 líneas de productos de limpieza, un muelle de carga que necesitaba un nuevo sello hidráulico, y 41 años de la vida de mi padre comprimidos en 8,400 pies cuadrados de propiedad comercial en Durham, Carolina del Norte. Me quedé en la puerta un jueves por la mañana, a finales de marzo, con la caja bajo el brazo, intentando sentir algo que no fuera ese tipo de cansancio específico de cuando te confían una carga que nadie más quiere. Mi nombre es Nadia Ashworth. Tengo 34 años. Soy abogada de contratos, especializada en transacciones comerciales en Reeves and More en Raleigh, a 26 millas del almacén donde ahora, aparentemente, era dueña de un negocio en problemas. Mi hermano Kwame tiene 31. Vive en Charlotte. Trabaja en bienes raíces, no como agente, sino como alguien que conoce agentes, una diferencia que a él le parece menos importante que a mí. Tiene ese encanto de ciertos hombres, natural, caro, y que al final otros terminan pagando. Mi padre, Leonard Ashworth, sabía perfectamente quiénes éramos sus 2 hijos. Llevo meses dándole vueltas a ese hecho, como una piedra que sigues encontrando en tu bolsillo. Él sabía. Y aún así me dejó la caja a mí. Antes de contarte lo que encontré dentro, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez uno de tus padres te dio algo que parecía una carga, pero se sentía un poco como un mensaje? Escríbelo en los comentarios. Leo todos. Mi padre fundó Ashworth Supply Company en 1983 con un préstamo de 4,000 pesos de su madre y una camioneta Chevy usada que él mismo manejó durante los primeros 6 años. Para 2001 ya tenía 14 empleados y un contrato regional con 3 sistemas hospitalarios en el Research Triangle. Para 2015, la competencia de distribuidores nacionales había reducido tanto sus márgenes que empezó a reestructurar en silencio, consolidar líneas de productos, renegociar con proveedores, hacer ese trabajo lento y poco glamoroso de mantener algo con vida. Nunca nos dijo que estaba en problemas. No directamente. Mi mamá lo sabía. Siempre lo supo. Y durante 4 décadas perfeccionó el talento de no decir lo que la obligaría a tomar una postura. Kwame no preguntaba. Iba en Navidad, elogiaba el almacén, una vez le sugirió a mi papá vender y cambiar a algo más escalable, y luego regresaba a Charlotte. Yo iba cada 6 semanas. Ayudaba con contratos cuando mi papá lo pedía. Sabía que las cuentas estaban ajustadas. No sabía nada de la caja. La luz fluorescente de la oficina trasera zumbaba con una frecuencia casi intencional. Me senté en la silla de mi padre, de cuero gastado, rota en el brazo izquierdo, y abrí la caja a las 9:47 de la mañana de ese jueves de marzo. Declaraciones de impuestos de 11 años, contratos con proveedores, pólizas de seguro, estados de cuenta organizados por año con ligas ya endurecidas. Y al fondo, en un sobremanila con broche metálico,
Los documentos originales del fideicomiso. No el resumen que Bernard Ackefer nos mostró. Los originales. Todo el instrumento legal firmado en 2019, con sus modificaciones. Soy abogada de contratos. Sé reconocer lenguaje estándar y lenguaje intencional. La tercera modificación, fechada el 14 de septiembre de 2021, era intencional. Era una cláusula de participación en ingresos. En términos simples, si el negocio, que me fue asignado a mí, generaba más de $1.2 millones en ingresos brutos en cualquier periodo de 12 meses dentro de los primeros 5 años, la propiedad principal del patrimonio debía revaluarse y redistribuirse para equilibrar la herencia. En pocas palabras, si yo lograba levantar el negocio, el penthouse volvía a la mesa. Mi padre había dejado una trampa en el fideicomiso. No contra mí. Para mí. Me quedé sentada con eso mucho tiempo. Podría contarte esta historia como algo limpio, descubrimiento, acción, victoria. Sería satisfactorio, y sería mentira. La verdad es que me quedé en esa silla durante 1 hora con 40 minutos sin moverme. Pensé en Kwame. No con enojo. Con algo más complicado, una especie de duelo por el hermano que yo hubiera querido que fuera. No somos enemigos. Nunca lo fuimos. Solo somos dos personas criadas en la misma casa, por los mismos padres, y en algún punto a uno le enseñaron que el esfuerzo era opcional, y al otro que el esfuerzo era identidad. Pensé en mi mamá, en cómo sonrió en la oficina del abogado y dijo, tú siempre fuiste la responsable, como justificación, no como disculpa. Pensé en mi papá, en que pasó 2 años viendo cómo el negocio caía, viendo a Kwame hablar de escalabilidad, viéndome a mí llegar cada 6 semanas a arreglar cosas, y tomó una decisión. La escribió. La selló. La guardó en una caja con mi nombre. Y pensé, ¿y si no puedo? ¿Y si el negocio ya está perdido? ¿Si los márgenes son demasiado bajos? ¿Si el mercado es demasiado agresivo? ¿Si invierto 3 años de mi vida, y aún así falla? ¿Y si mi papá estaba equivocado sobre mí? Me quedé con esa pregunta 1 hora con 40 minutos. Luego levanté el documento. Lo leí otra vez. Abrí mi laptop. Había que trabajar. Si alguna vez has visto a alguien que amas recibir menos de lo que merece, y no dijiste nada, entonces ya sabes lo que mi mamá cargaba. No te pido que lo justifiques. Te pido que lo entiendas. Porque entenderlo fue lo que me permitió dejar de esperar que ella reconociera lo que pasó. Aquí empieza la otra historia. Y es la razón por la que todo lo demás fue posible. Entre los contratos de proveedores en la caja, había un archivo etiquetado. Kessler Industrial, 2018 presente. Kessler Industrial era el proveedor más grande de Ashworth Supply Company. Representaba el 40% del volumen de producto y unos $340,000 en compras anuales. El contrato se renovaba automáticamente cada 2 años bajo condiciones que eran favorables en 2018, pero que con el tiempo se volvieron silenciosamente abusivas, ya que Kessler actualizaba sus contratos estándar sin renegociar con clientes antiguos. Reconocí la estructura del contrato de inmediato. En Reeves and Dunmore habíamos representado a 3 clientes en disputas con proveedores usando cláusulas casi idénticas. La cláusula de renovación automática, en la sección 8C, tenía una ventana de cancelación de 60 días que se reiniciaba cada año, una ventana que mi padre nunca utilizó. No porque se le pasara, sino porque el representante de cuenta de Kessler, un hombre llamado Todd Birch, que había sido su contacto durante 9 años, nunca enviaba el aviso previo requerido para activar ese derecho. Kessler había incumplido técnicamente sus propias obligaciones de notificación durante 4 ciclos consecutivos de renovación. Eso hacía que las 4 fueran anulables. Y eso significaba que yo podía renegociar desde cero. Llamé a Todd Birch un lunes por la mañana de abril. Me identifiqué como la nueva dueña de Ashworth Supply Company y como la abogada responsable de la cuenta. Le dije que había completado una auditoría del contrato. Le dije lo que encontré. Hubo un silencio largo. Tendríamos que involucrar a nuestro equipo legal, dijo Todd. Por supuesto, respondí. Diles que las renovaciones anulables se remontan a 2019. Diles que tengo los registros de notificación. Y diles que tengo 2 cotizaciones de proveedores competidores sobre mi escritorio listas para firmarse esta semana si no llegamos a un nuevo acuerdo antes del viernes. Las cotizaciones eran reales. Me había tomado toda una tarde del martes conseguirlas.
El equipo legal de Kessler llamó el miércoles por la mañana. El nuevo acuerdo, con márgenes reducidos, precios actualizados y una ventana real de cancelación de 30 días en adelante, se firmó ese viernes de abril. Reducción anual de costos, 67,000 pesos. Esa fue la base. No le dije a Kwame sobre la modificación 3. No de inmediato. Contraté a una gerente de operaciones, Sandra Peoples, que había pasado 12 años manejando logística de distribución en una empresa regional de alimentos. En su primera semana identificó 3 ineficiencias en las rutas que le estaban costando al negocio 2,200 pesos al mes en combustible y horas extra. También contraté a un contador, Francis Addo, con 20 años de experiencia trabajando con pequeños fabricantes en el área de Durham Chapel Hill. Revisó las cuentas por cobrar y me dijo que 17 facturas pendientes podían recuperarse con una carta y una llamada. 14 se pagaron en 30 días. 61,000 pesos. Renegocié el contrato de arrendamiento del almacén. El administrador de la propiedad, Gil Restrepo, que conocía a mi padre desde 2004, me ofreció una renovación de 3 años con tarifas ajustadas al mercado actual en lugar del esquema de 2019 con aumentos anuales. Ahorro, 18,500 pesos al año. Esa primavera dormí muy poco. La oficina en Raleigh estaba a 26 millas, y yo trabajaba ahí el 40% del tiempo, mientras el otro 60% lo pasaba en la silla de cuero rota de mi padre, aprendiendo la diferencia entre lo que sabía en teoría sobre negocios y lo que realmente entendía en la práctica. Para julio, las cuentas por pagar bajaron de 118,000 pesos a 41,000 pesos. Para septiembre, los ingresos de los últimos 12 meses eran de 890,000 pesos. Para febrero siguiente, 11 meses después de abrir la caja, los ingresos alcanzaron 1.31 millones de pesos. Llamé a Bernard Akefer un martes. La modificación 3 se activó, dije. Mi mamá me llamó 3 días después de que Bernard enviara el aviso de revaluación. Nadia. Su voz ya no tenía ese brillo ensayado. Solo estaba cansada. ¿Sabías de esto cuando leyeron el testamento? No, respondí. Lo encontré 3 semanas después. ¿Y no nos dijiste? Papá tampoco te dijo a ti. Te lo dijo a ti. En la caja. Silencio. Kwame está muy molesto, dijo. Lo sé. Dice que no es justo. No grité. No expliqué. Solo dije. Bernard les explicará el proceso de revaluación. Le pedí que mantuviera todo civilizado. Nadia. Mamá. Lo dije con suavidad. Y así lo sentía. Papá me dejó un mensaje. Lo leí. Hice lo que me pidió. Eso es todo. Se quedó callada un momento. Él siempre dijo que sabrías qué hacer, dijo finalmente. Lo sé. La revaluación del penthouse en Charlotte dio 521,000 pesos. La redistribución, diseñada por la abogada de mi padre, Priscilla Holt, resultó en un pago de compensación para mí de 287,000 pesos, tomado del portafolio de inversiones. Kwame se quedó con el penthouse. Y con 25,000 pesos del portafolio. Me llamó una vez en marzo. No sabía que él había hecho eso, dijo. Lo sé. ¿Crees que me estaba castigando? Lo pensé bien. No, dije. Creo que te estaba enseñando. Igual que a mí. Haciéndonos responsables de algo real. Silencio. No sé hacer lo que tú hiciste, dijo. Lo sé. Pero podrías aprender. Lo decía en serio. No sé si él lo entendió así. Mis 3 reglas, ganadas tras 11 meses de semanas de 60 horas y un almacén que olía a cítricos industriales. 1. Lee todo lo que te den. Todo. Lo que parece un premio de consolación, a veces es el punto central. 2. La diferencia entre lo que cuesta un negocio y lo que vale casi siempre es un problema de contratos. Y los contratos se pueden arreglar. 3. Cuando alguien que te amaba te deja un mensaje, ten el valor de recibirlo. Aunque sea difícil. Aunque te cueste. Aunque tardes un año en entenderlo. El año pasado, Ashworth Supply Company registró 1.4 millones de pesos en ingresos. Sandra Peoples ahora es la gerente general. Francis Addo lleva la contabilidad a tiempo completo. Contratamos a 2 empleados en enero y estamos negociando un segundo contrato regional con un sistema hospitalario en Raleigh que nos llevaría a más de 2 millones de pesos.
La silla de cuero en la oficina sigue rota. No la he arreglado. En la pared, sobre el escritorio, pegué la primera página de la modificación 3 junto a una foto de mi padre frente al almacén en 1987. Tenía 23 años, un saco un poco grande, entrecerrando los ojos por el sol. Él sabía. Siempre supo. Ahora voy al almacén los sábados por la mañana. El olor a cítricos me recibe cada vez. Y cada vez pienso. Esto es mío. Yo lo construí. Él me dejó las herramientas, y yo lo hice. Y eso es suficiente. Más que suficiente. ¿Alguna vez te dieron algo que parecía la parte más pequeña, y luego descubriste que en realidad era lo más importante? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia.